Why not? Siempre tu gracia, el fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida respiró, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Tu esperanza das al huérfano hogar y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das. Oramos. Padre, gracias por esta historia, que ese amor ha llegado a nuestros corazones y ahora podemos disfrutar de esta relación personal contigo y podemos hablar de este evento tan maravilloso que cambió nuestras vidas y la vida de millones y millones de personas. Y oramos para que el día de hoy, si hay alguien que no conoce esta historia a profundidad, hoy pueda cambiar también su corazón. Así que te damos gracias, ponemos el tiempo de tu palabra en tus manos. Háblanos, queremos oír tu voz, unge a tu siervo con tu espíritu y ayúdanos, Señor, a proclamar la verdad del Evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahora sí. Amén. Amén. All right, tome asiento por favor. Mientras ando pateando aquí esto, cosa. Bien. Vamos a acomodar estas cosas aquí porque tengo mis notas para compartir con ustedes y pues me gusta siempre tenerlas al frente para de esa manera poder comunicárselas, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y por eso tengo mis notas, porque ya cuando la gente cumple 30 años como que se olvidan las cosas. ¿Ha notado nuestro líder político que se le olvida todo? Bueno. Bien. ¿Cómo se encuentra la familia de Dios? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Cristo de la gloria. Está contento porque ganó su equipo el día de hoy. Bien, gracias a Dios por ello. Bien, no se le olvide, Cristo viene pronto. Más pronto de lo que pensamos. Así que, eso, amén, gloria a Dios, fuera de Dios. Vamos a tener que estar listos, preparados. Amén. Abra su Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a continuar con esta historia, la historia más grande de amor. Y el título del mensaje el día de hoy lo tomé de uno de los versículos que vamos a estudiar, porque es una gran verdad, lo que le dijo el ángel a María. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y el tema pues es la historia más grande de amor. Mientras un hombre o un joven rico vino a Jesús preguntándole cómo podría él heredar la vida eterna, Jesús lo dirigió inmediatamente hacia los mandamientos. Y él preguntó cuáles. Y el Señor le citó la segunda tabla de los mandamientos, que los primeros 4 son para Dios, los otros son para el prójimo. Y el joven le dice, piece of cake, todo eso he guardado desde que estaba chiquititito yo. Entonces Jesús le dice, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes,
dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y dice la historia en Mateo 19 que aquel joven se fue triste. Y Jesús empezó a hablar cuán difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Aunque no hablaba solamente de rico, solamente porque eres rico, no, sino aquellos que confían en sus riquezas. Y los discípulos estaban atónitos porque Jesús dijo esta frase: es más fácil que un elefante pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y cuando dijo esas palabras, entonces los discípulos empezaron a discutir entre ellos: entonces, ¿quién va a entrar? Y Jesús dice aquí en Mateo 19:26: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Nuestro Dios tiene poder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 años de toda la vida, toda la eternidad. Él es el Dios todopoderoso. Y esta historia que estamos estudiando, la historia más grande de amor, es una historia que tiene poder. Escuché de un comentarista o de un pastor que dice que un turista fue a Israel y dice que compró una natividad de las que ellos hacen de pura madera. Y mientras pasaba por la aduana para regresar a su país, notó que el aduanero estaba examinando cada figura minuciosamente. Con cuidado la volteaba y le daba vueltas. Y el turista concerniente dijo: pero ¿qué tienen esas figuras? ¿Por qué toma tanto tiempo? Dice: es que quiero saber si no lleva ningún explosivo en ellas. Y déjame decirle que esa es la realidad. El mensaje del evangelio es explosivo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que hay poder en esta historia. Y le voy a decir el por qué. Pablo usa la palabra dunamis cuando habla del poder del evangelio. Y la palabra dunamis es dinamita pura. Y la escritura nos dice que hay poder explosivo en la historia que el día de hoy vamos a estudiar usted y yo. Así que si se pone de pie, vamos a ir inmediatamente a la lectura de Lucas capítulo 1, versículos 26 hasta al 38 en esta mañana. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir entonces al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Léalo juntamente conmigo, vamos a ir pausados. Queremos entender lo que nos está diciendo aquí el evangelista Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salvo, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y le dará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tome asiento, por favor. ¿Qué historia tenemos el día de hoy para meditar nosotros aquí el día de hoy? Así que vamos a ir rápidamente a la exposición de lo que es esta historia. Pero yo quisiera francamente decirles que Lucas nos dio 3 principios para que le apliquemos también nosotros al estudio de la palabra, a nuestra relación con el Señor. Y él puso estos 3 principios en su prólogo, en los primeros 4 versículos del Evangelio de San Lucas. Y nos dice claramente lo que él hizo para escribir este tratado o este Evangelio. Y el primer principio que tú y yo debemos aplicar a nuestras vidas es que a Dios hay que darle lo mejor de nosotros mismos. Hermanos, hermanas, es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de oler el café.
A Dios no hay que darle las obras. A Dios no hay que darle el tiempo que no estamos desocupados. Él debe ser nuestra prioridad en todas las áreas. A Dios hay que darle lo mejor de cada uno de nosotros mismos. Segundo principio, dice que a Dios hay que buscarlo con una ambición piadosa. Hay que buscarlo, hay que estudiar las escrituras, hay que oírlas, hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que memorizarlas, hay que meditar en ellas. Hay una ambición piadosa de saber más de Él, más del Señor. Y desde luego a Dios hay que servirlo con diligencia. Hay que echarle ganas a nuestro servicio al Señor. No importa la edad que tengamos, vamos a echarle ganas a nuestro servicio al Señor. Ahora, al llegar a esta historia de la anunciación del ángel a María sobre el nacimiento del Mesías, María se encontraba siendo una jovencita todavía, una jovencita campesina. O sea que esto nos dice a nosotros que ella era una mujer sencilla, humilde. Nada, una mujer estudiada, nada de eso. Simplemente alguien que Dios miró su corazón y dijo: esta he escogido para que sea la madre de mi hijo o del Mesías. María, la madre de Jesús, fue la única persona que estuvo, fíjese, estuvo en el nacimiento y en la muerte de Jesús. O sea que ella miró todo eso. Además, otra cosa, Jesús fue concebido en su vientre y más tarde Jesús entró en su corazón. Pregunta: ¿dónde se encontraba María cuando llegó el ángel a verla? Bueno, nos dice que en Nazaret. Y mi primer punto que tengo aquí es que Nazaret era un pueblo de pecado. Nazaret era un pueblo de pecado. Nazaret era una pequeña aldea, muy reconocida por su inmoralidad. Había en ella, más que todo, algo de presencia militar en ese lugar. Había una zona donde llegaban los soldados romanos y allí pasaban tiempo. Y regularmente cuando hay soldados en un lugar, la prostitución se promueve mucho porque son puros varones. Y muchas mujeres salen embarazadas. O sea que además Nazaret no fue la única ciudad de pecado donde apareció un ángel. Si usted recuerda Génesis 18 y 19, dos ángeles visitaron un lugar de pecado. Se llamaba Sodoma y Gomorra. Ellos visitaron ese lugar para traer juicio, pero aquí venían a traer buenas noticias a esta mujer o a esta joven llamada María. O sea que venía para darle buenas nuevas en esta ciudad de pecado. Nazaret también se le conoce como una ciudad donde no salía nadie, nada bueno. Recuerda cuando Felipe siguió a Jesús en San Juan capítulo 1, Jesús le dijo: sígueme, y Felipe le siguió. Entonces Felipe fue por su amigo Natanael y dice: hemos encontrado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y la respuesta de Natanael fue esta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve, ven y ve, asegúrate de que sea verdad. Ahora, hay ciertas ciudades que son conocidas con ciertos pronombres o apodos que se les da. Por ejemplo, Roma es conocida como la ciudad eterna. París como la ciudad de las luces. Nueva York como la ciudad que nunca duerme. Y Las Vegas es conocida como... Ay, ¿cuántos van a ese lugar, me di cuenta. La ciudad de pecado. Nazaret también era conocida, por ejemplo, así como la ciudad de pecado. Como les decía, presencia militar, prostitución, y además había un templo al emperador en ese lugar. O sea que había mucha idolatría y mucha inmoralidad. En esta ciudad, nada piadosa, vivía María una vida piadosa. ¿No le parece interesante? Porque ¿dónde vive usted? ¿Casablanca? No sé. ¿Dónde vive usted? No sé. Hay barrios muy... o quizás sea la única persona cristiana en su casa. Y todo el mundo le da bullying en su casa. Oye, ahí viene el aleluya. Así le dan a uno cuando es el primer cristiano. Olvídese, la familia le da por todos lados. Y además de eso, los vecinos también. Y en el trabajo también. Y usted dice, pues, no se puede vivir. No puedo vivir una vida que santa con tanta presión. Déjeme darle un versículo para que vea que sí se puede vivir, porque creo que María lo aplicó a su vida. Primera de Corintios 10:13. Mira lo que dice ahí. Se lo voy a leer en la NTV para que lo entienda mejor. Dice: las tentaciones que enfrenta en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Son las mismas, dice. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar.
Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hombre de Dios que estás aquí, ¿qué hizo José cuando fue confrontado por la esposa de Potifar? Primeramente, cuando ella le pidió que se acostara con él, él dijo: no voy a pecar contra Jehová. Además dice, tu esposo, mi jefe, dice, todo me dio, pero dice, menos a ti porque eres su esposa. Esta mujer le hizo como los de Zacatecas. Dijo: me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y se fue tras él y le quitó la ropa, dice la escritura. ¿Cuál salida le quedaba a José? Correr. Y corrió. Y esa debe ser nuestra salida a veces, en ocasiones. Córrele, píntate de colores para que parezca Superman, ¿no? Apriétale el puchón donde dice off, ¿ok? En la televisión o la computadora, delete o lo que sea, ¿no? Aprende esas palabras y dale delete a lo que no es del Señor. Porque nuestros ojos, los hombres, somos llamados por la vista. Tengamos cuidado. Cuando vemos a una falda alta, los ojos parece que ¿qué pasó? Como que te pega un circuito así. Corramos entonces de la tentación. Hay una salida siempre, ¿okay? Hermana, aplica para ti también el día de hoy. Porque a lo mejor tú eres la tentación de los varones. Ten cuidado cómo te vistes, en otras palabras. O sea que hay una salida siempre. Aquí en Nazaret, María nos muestra también que se puede vivir una vida piadosa en medio de una sociedad mugrosa como la ciudad de pecado que era Nazaret. Además, no olvidemos que María era una jovencita. Se cree, en la mayoría de los comentarios, que tenía entre 13 y 14 años. Ya a esa edad, en ese tiempo, eran jovencitas casaderas. Piense usted en su hija, hermana, de 13 años ya preparándose para el matrimonio. Yo miraba las mis hijas de 20 y tantos y dije, no está lista esta chamaca, ¿no? ¿Dónde qué va a hacer? Y la primera pregunta que decían, ¿cuántos tenía mi mamá cuando te casaste con ella? Pues 18. Hoy las cosas cambian, ¿no? Segundo, la Biblia está llena de historias de personas jóvenes que fueron usadas por Dios para cambiar el mundo. Por ejemplo, el profeta Jeremías. ¿Cuándo fue llamado Jeremías al ministerio? Mire, se lo voy a leer, Jeremías 1:4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, contesta Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. O sea que, jóvenes, no teman. Jeremías era un niño. Láncense a servir al Señor. Además, recuerden a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran valientes. Tenían pantalones cristianos o espirituales. Mire, cuando el rey Nabucodonosor los quería forzar a adorar a una imagen, mire cómo le respondieron Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué manera de contestar. Preparémonos, iglesia, porque el tiempo viene que tenemos que responder así. Si esto no es contra de Dios, no lo haré. O como dijo el apóstol Pedro y San Juan en el libro de los Hechos, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Que podamos pararnos eso. Recuerda también a aquel joven, ¿por qué no? A Esteban en Hechos capítulo 7. Lo encontramos parándose firme, predicándoles que Jesucristo había resucitado, que Él, el Mesías, el Sanedrín, el gobierno religioso de Israel, estaba totalmente en contra de Él. Y dice que cuando les dijo que ellos estaban en contra de ellos, le rechinaban sus dientes. Y lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y mientras lo apedreaban, Esteban les dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre, a Jesús. Y aun cuando moría, les dijo estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
imitando a nuestro Señor cuando estaba en la cruz. Así que, joven que estás aquí, aprovecho este momento para darte esta exhortación que dio Pablo al joven Timoteo. Escúchala: ninguno tenga en poco tu juventud, nadie, sino sé ejemplo a los creyentes. Hay 5 áreas que los jóvenes tienen que cuidar: sus palabras, lo que dicen; su conducta, cómo viven. Además dice aquí el apóstol Pablo, el amor, el espíritu, fe y pureza. La gente joven toma riesgos que no nos animamos a tomar nosotros. Yo recuerdo que yo nunca me ha gustado esos juegos, pero cuando íbamos a Machimonta, en esos lugares, los jóvenes se suben a esos juegos y digo, Dios mío, yo dejo orar por ellos. Mientras que los viejos, que hacemos, tomar café. Súbanse. Yo tomo café. ¿Está un Starbucks por aquí mío? Mientras que ellos se divierten con los juegos. Así que la gente joven toma riesgos que los viejos no podemos. Así que yo te invito, joven, donde quiera que estés, recuerda, a Dios dale lo mejor de tu vida. Búscale con una pasión piadosa. Y además, sé diligente en tu servicio al Señor. Y verás lo que Él hace con tu vida. A mí me pregunta, pastor, ¿cuándo empezó a servir al Señor? Yo empecé realmente el ministerio cuando tenía 49 años. Fue cuando Dios me llevó al ministerio, 50 años. Ya como quien dice, la segunda etapa, ya casi la última, ¿no?, de mi vida. Pero ¿sabe qué? En mí hay una pasión por servir al Señor que no sé dónde sale. Yo sé que es del Señor. Yo quiero seguir sirviendo al Señor. Hace poquito me preguntaron, cuando después de la pandemia me preguntaron que cuándo me iba a retirar. Honestamente me iba a retirar en la pandemia. Mi familia me decía, pa, es tiempo, ya más de 20 años en el ministerio, creo que es tiempo, mareado y todo eso. Pero después que vine aquí dije, ok, Dios me tiene que decir, no la gente, no mi familia. Dios me tiene que decir cuándo es mi tiempo. Y honestamente, hermanos, he sentido más un segundo aire en mi vida. Me siento más fuerte, mi voz está nuevamente regresando a su lugar. Y no es tiempo todavía de decir me voy a retirar. Además, yo no tengo un trabajo, yo tengo un llamado. El trabajo te puede retirar, un llamado no te puede retirar, es un llamado de Dios. Y uno tiene que servir al Señor hasta el último instante de su vida. Yo digo, veo a Chuck Smith cuando se retiró, él estaba con oxígeno predicando su último domingo. Estaba parado predicando el evangelio y después esa misma semana se fue con el Señor. O sea que no sabemos el tiempo, pero ahorita en mi sensibilidad voy a seguir sirviendo al Señor hasta que Él me llame a su presencia. Así que, joven, empieza desde ahora y verá lo que Dios hará con tu vida. Mira lo que hizo con María y José. Cambió la historia del mundo con este par. María estaba mucho más joven que él, pero también José estaba joven. Así que Dios usa personas ordinarias para hacer obras extraordinarias para la gloria de Dios. Si usted no cree, piensen en esta parejita, José y María, y las más historias que le he contado. Dios escoge a esta joven, escúcheme, a esta joven adolescente de Nazaret para cumplir la profecía de Isaías 7:14. Mire lo que dice allí. Le dice a Isaías 7:14, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿cree usted, conociendo un poco la historia de María, que María presumía de que ella va a ser el cumplimiento de esta profecía? Yo no lo creo. Ella no esperaba esto. En realidad que no lo esperaba. Sin embargo, Dios en su misericordia iba a usar a esta joven para cumplir esta profecía exactamente al pie de la letra. Por eso es la historia más grande de amor, el amor de Dios hacia esta joven. Familia, esto nos ha de recordar esta verdad. Dios siempre cumple lo que promete. Cuando empezamos esta serie, hablamos de que la primera profecía de la redención o de la Navidad se encontraba en Génesis 3:15. Se le llama el protoevangelio. ¿Por qué? Porque allí Dios le dijo a la serpiente que andaría sobre su pecho y de la simiente de la mujer nacería alguien que le iba a aplastar la cabeza. Y él solamente, de la simiente del enemigo, solamente le iba a herir el calcañar. O sea que ahí tenemos pues entonces que Dios siempre cumple lo que promete. Hay más de 500 profecías sobre la venida del Mesías y se cumplieron cada una de ellas. Faltan más sobre la segunda venida y las va a cumplir el Señor al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Así que no dudes de confiar en el único Dios que es cumplidor de promesas. Porque los hombres mentimos, fallamos.
¿Cuántas veces le prometemos algo a nuestras esposas, a nuestros hijos o a alguien más y al rato nos andamos excusando porque, ay, recuerde, no nos excusemos, mejor digamos sí o no. Porque cuando lleguemos al cielo va a decir San Pedro, oh, ahí viene el excusado, vale. No sé si me entendió. María halló gracia a los ojos de Dios, punto número 2, en Lucas 1, 27 al 30, perdón. Note, aquí dice, entrando el ángel a donde ella estaba, indica que María se preparaba para la boda. Recuerden, aquellos días las bodas judías tenían 3 pasos. Primeramente era el compromiso. En ocasiones ocurría cuando eran pequeñitos. Así como pudiera ser que aquí tenemos hermanos, Analia dice, Aniel se va a casar con Chencha, la hija de mi hermano, ¿no? Y ya Aniel tenía que empezar a trabajar con ese, que se iba a casar con Chencha, fuera como fuera, ¿no? Entonces ya después la segunda era cuando ya lo hacían notorio. El compromiso ya está aquí. Entonces después todavía de ese punto, todavía él se iba a su casa. ¿Para qué? Para hacer un cuarto extra en la casa o hacerle una casa a su esposa, ¿no? Y la mujer se iba a su casa a prepararse, aprender a cocinar y todo eso. Nada, hoy día las muchachas aprenden a cocinar a través del celular. Pero era un proceso de tiempo. María se encontraba preparándose ya para su boda. O sea que el ángel entra ahí y note lo primero que le dice, salve. ¿Qué significa salve? Hola. Es simplemente un saludo. No es nada fuera de serie. Hola María, ¿cómo estás? Y después le sigue diciendo, muy favorecida. En otras palabras, hola María, y añade, muy favorecida. Con esto el ángel le dice, no temas, no tienes nada que temer, porque eres una receptora de la gracia de Dios. El Señor es contigo. Y dice, bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres, sino entre las mujeres. Muy importante que entendamos esto. Esto viene de Dios, María. Él está contigo. Refuerza la verdad de que María fue receptora de la gracia de Dios, no la dispensadora de la gracia de Dios. Porque el único que da gracia es el Señor. ¿Recuerda Romanos 3:23? El que no se lo recuerde de esta congregación es porque nunca ha estado presente. Porque el primer paso del evangelio es creer en Dios. Cree que Dios te ama. Pero el segundo paso reconoce que eres pecador. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos privados de la gracia de Dios. Pero mira el versículo 24 lo que sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Al darse cuenta que María, más que todo ella era una pecadora, ella misma buscó y dice, yo necesito un Salvador. Y solamente un pecador necesita un Salvador. Y aquí en 1:29 tenemos a María turbada por las palabras del ángel Gabriel. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? No fue solamente por la presencia del ángel, sino que más que todo las palabras que este ángel compartía con ella le causaron que ella se turbara. La palabra turbarse, más que todo, es que ella quedó más que todo perpleja, quedó confundida en gran manera. Escucha esto, todas las personas que tienen esta presencia de ángeles o cristofonías, como se le llama en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, porque recuerde, a Dios nadie le vio jamás, solamente el Hijo. Cuando tenemos una aparición del ángel de Jehová, o la tenemos en Isaías capítulo 6, la que miró a Jehová, es Cristo. Es una cristofonía, se le llama a la teología. En Isaías capítulo 6, versículo 5, mire lo que dice. Isaías, cuando vio al Señor, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La gente que tenía estas visiones o estas apariciones, cristofonías, pensaban que iban a morir. Sabemos que en Isaías capítulo 6 un ángel agarró un carbón encendido y tocó los labios y le dijo, limpio eres de tu pecado. El Señor lo limpió de esa manera en el Antiguo Testamento. Además, en Lucas 5:8, cuando hubo la pesca milagrosa, Pedro sintió que estaba frente a una persona, dijo, apártate de mí que soy un pecador, Señor.
No puede estar cerca de mí, soy un pecador. Además, en 1 Timoteo 1:15, cuando Pablo tenía una íntima relación con el Señor, dice que él es el pecador número 1. ¿Cómo se podía ver el apóstol Pablo como el pecador número 1? Porque al acercarte más a la luz, a la presencia del Señor, más ves tus fallas, tus faltas, tus equivocaciones, tus pecados. Y por eso Pablo dijo, yo soy el número 1 de todos. Tremendo, ¿no? Cuando vemos esta explicación del apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. A esto el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hemos de reconocer que la gracia es un favor inmerecido de parte de Dios hacia todos los pecadores. El ángel Gabriel había venido a ella con un mensaje de bendición, no de juicio. Recuerda usted, la gracia siempre Dios la envía. Génesis 6:8 dice, Noé halló gracia a los ojos de Dios y le dio una segunda oportunidad a toda la humanidad. La gracia de Dios. Dios había decidido, escúcheme bien, usar a María para llevar a cabo sus propósitos redentores. La cuestión aquí no era el mérito o merecimiento de María, sino la gracia soberana de Dios. Igualmente en su vida y en la mía. No es que yo merezca que Cristo haya muerto por mí. No, es su gracia, es su misericordia, es su amor por mí que lo llevó a la cruz. Por eso murió por nosotros. No porque merecíamos nada, no merecíamos que la muerte. La gracia de Dios, siempre es Dios el que la da. Punto número 3, el nombre sin igual. ¿Cómo le pondría María y José al hijo que había de nacer? Jesús. Con el saludo le pegó a María la chiripiorca, digo yo. Ahora le dice que el hijo que nacería de ella sería llamado Jesús. Esto suena aún más interesante todavía. Pues ella sabía que solamente podía quedar embarazada a través de una relación sexual con un varón. Por eso ella se quedaba preguntando, ¿cómo será esto? Verso 34, pues no conozco varón. El concepto de una virginidad embarazada era totalmente inconcebible para ella, sin tener un contacto sexual con un varón. Sin embargo, el ángel le hablaba de la Virgen de Isaías 7:14, que llevaría el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, vemos toda esta historia que empieza a tomar más nombre cuando le dice, y llamará su nombre Jesús. Este nombre del hebreo al griego es Yeshua y significa Jehová salva, pues Dios es el Dios salvador y buscador. Jesús vino a salvar al que se había perdido, a buscar y salvar al que se había perdido. Igualmente dice en Mateo 1:21, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En obediencia a la orden del ángel, note, cuando circuncidaron al niño, dice Lucas 2:21, le pusieron por nombre Jesús. Y además sabemos que Lucas 1:32 al 33 dice, será grande. La palabra grande es megas. Los sinónimos de grande son extraordinario, espléndido, magnífico, noble, resigne, poderoso, eminente y más. Sinónimos le pueden dar al nombre que será grande, la palabra grande. En otras palabras, en el lenguaje humano no hay palabra que quede exactamente con la grandeza del Señor. Él es grande. Es todopoderoso. La vida de Jesús define perfectamente su grandeza. San Pablo dice en Filipenses 2:10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Grande, su nombre será grande. Tan grande que el apóstol Pedro en su segundo mensaje en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en primera de Timoteo 1:5, el apóstol Pablo dijo que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. No hay otro. No hay mediadoras en ningún lado. Según Timoteo, 1 Timoteo 2:5, cuando dijo el apóstol Pablo eso. Ahora, ¿quién es el mensajero que viene a María? Se llama como Gabriel. Este mensajero es el mensajero del Mesías. Ahora, en el rango angelical hay cuando menos 4 rangos. Hay ángeles, Gabriel es uno de ellos. Hay arcángeles, Miguel es otro de ellos. Hay querubines y hay serafines.
Hay unos que están totalmente, los serafines, cerca al trono de Dios, dan vueltas por todos lados. Lea Ezequiel, ahí encuentra los serafines. Y también hay otros a los querubines que encontramos en Isaías capítulo 6, que leímos hace unos momentos. O sea, que esos son los rangos que hay en el cielo de los ángeles. Pero Gabriel tiene una posición muy importante. ¿Recuerda lo que le dijo a Zacarías? Zacarías dijo, yo soy viejo. Y Gabriel, yo soy Gabriel. Entonces, pero vengo de la presencia del Señor. Vengo de estar delante de la presencia del Señor. Además, en el Daniel 9 encontramos a Gabriel dándole la profecía de las 70 semanas también a Daniel. Y aquí en Lucas 1 Dios rompe el silencio de 400 años cuando envía a Gabriel a que hable con Zacarías en el templo y le dé la noticia de que tendrá un hijo. Su oración ha sido contestada. Punto número 4, la pregunta de María y la estrategia de Dios. Versos 34 y 35. La pregunta de María fue, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La idea de tener un hijo sin una relación sexual con un hombre para ella era inconcebible. Pero le preguntó, ¿la pregunta de María refleja incredulidad? No. Recuerde, Zacarías sí tuvo incredulidad, porque le dijo, ¿cómo será esto? Pues yo ya soy viejo y mi mujer está avanzada de edad. No le dijo vieja. Cuidado con decirle vieja a la mujer, ¿no? Se fue caballeroso. Pero María quería información, era una jovencita de 14 a 17 años, posiblemente no sabía. Y ella quería saber cómo estaba la situación. Yo quiero saber cómo funciona esto, dime cómo será esto. Entonces el verso 35 comienza el ángel a desglosarle cómo ocurría aquello. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vemos entonces aquí el papel destacado que en toda la creación representa el Espíritu Santo. Porque si vamos a Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice en el versículo 2? Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, o como sea. O sea que el Espíritu Santo siempre tiene su participación. Y es Dios el Espíritu Santo. Lo vemos actuando ahora aquí. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. La sombra del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora, piense solamente en esto. ¿Cómo podemos desglosar esta idea? Vendrá sobre ti el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra y empieza a decir, no habrá ninguna relación sexual, simplemente será el poder del Espíritu Santo el que actuará en este momento. Yo me puse a imaginar el tabernáculo en Éxodo capítulo 40. Dice que cuando terminaron el tabernáculo, que fue ordenado por Dios a Moisés que hiciera el tabernáculo, dice que la gloria de Jehová cayó sobre el tabernáculo y nadie podía ministrar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba presente en ese lugar, manifestando al pueblo de Israel, estoy con ustedes. Yo soy la conexión que tienen. En el templo, de igual manera, cuando Salomón dedicó el templo, el Espíritu de Dios cayó sobre ese lugar y nadie podía ministrar. Ahora, cuando viene sobre María, vino con un propósito de ¿qué? De poner a ese embrión dentro de María. Sí sería hijo de María desde luego, porque pasaría 9 meses en su vientre, pero no sería hijo de José. Vendría directamente del Espíritu Santo la obra que se haría en el vientre de María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea que, por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Todas esas cosas. 2 cosas me llaman la atención que puse en mis notas para compartir con ustedes. Sería un santo ser. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerde, Jesús ya lo miramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es Dios. Él es santo, santo, santo. No podemos decir otra cosa. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. A santo ser me llama la atención a mí porque David, el mismo rey David nos cuenta a nosotros cómo él fue engendrado en Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no decía que él fuera un hijo ilegítimo, sino que desde el mismo momento de la concepción él era un pecador. Pero Jesús no lo es el santo ser. Aún el que estaba en la cruz, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que fuésemos justicia de Dios en Él. El trabajo de Cristo fue perfecto porque Él era un santo ser. Además sería llamado Hijo de Dios. En otras palabras, era la misma esencia del Padre. Él dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El mismo Padre en Mateo 3:17, una voz desde el cielo cuando se bautizaba y salía del agua Jesús, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Es algo tremendo, hermanos. Hijo de Dios. Jesús mismo se llamó en varias veces que Dios era su Padre. Y aquí en Lucas 1:36, el ángel le da a María una señal que ella podía entender. No lo pedía, pero el ángel se la dio. Le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth. Esa en su vejez ahora también ya tiene 6 meses de embarazada. Dice la que llamaban estéril. O sea que le dio este versículo 36 a María para que fuera el ancla que la sostuviera. Y a veces necesitamos nosotros esos versículos que son claves para nuestras vidas. Por ejemplo, si tú pasas por cáncer, si pasas por una enfermedad donde el doctor te ha dicho, ¿sabes qué? La cosa está muy fea. Entonces tú debes de traer Lucas 1:37. Señor, nada hay imposible para ti. Nada hay imposible para ti. O sea que esos son los que tienes que bajar en momentos. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios en nuestras vidas, eso viene a mi mente, ahorita lo quiero compartir. Él habla de que debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Todas las piezas son importantes. El cinto de la verdad, ahí comienza todo, hablar la verdad todo el tiempo. Segundo, la coraza de justicia que cubra tus órganos principales, sobre todo tu corazón. Después viene de la coraza de justicia, dice que vienen los zapatos del evangelio para que puedas caminar firme en la verdad del evangelio, todo lo de tu vida compartiendo el evangelio de la paz. Después dice, toma sobre todo el escudo de la fe para que tú puedas tapar todos los dardos de fuego del enemigo. Tienes que traer tu escudo de la fe. Después dice, ponte el yelmo de la salvación para que cubras tu mente. Y por último dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y no creo que era la espada grande que usaba el romano para pelear así. No, era la daga que traía el soldado romano para pelear cuerpo a cuerpo. Y esa daga nos habla de los versículos que tenemos que tener cuando venga el enemigo a atacarnos. ¡Pum! Como Jesús le dijo al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está, hasta que lo venció. Y de igual manera tenemos que vencer al enemigo usted y yo, trayendo esos versículos y decía, esto es así, la palabra de Dios. Veamos el verso 37 un poquito más. El Dios omnipotente que tenemos, porque nada hay imposible para Dios. Una cosa es decir algo, va a suceder, y otra, hacerla que suceda. María comprendía que lo que ella había oído del ángel era humanamente imposible. Mas Gabriel, sabiendo esto, le recordó a María que Dios tiene todo poder, un poder sin límites. Y le dice, María, recuerda esto, nada hay imposible para Dios. ¿Está de acuerdo en esto, María? Salmo 115, verso 3 me vino a mi mente y lo puse en mis notas. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, ha hecho. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, le diga, ¿qué haces? Dios, cuyo poder no conoce límites, es el Dios de nosotros, familia. El Dios de María que le están presentando aquí y el Dios de nosotros. En pocas palabras, al saber tú y yo que Dios lo ha hecho todo en el pasado, tengamos la seguridad que hará todo lo que falta en el presente y aún en el futuro. Romanos 8:35 nos dice a nosotros, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Punto número 5, la sumisión de María, verso 38, algo digno de imitar. Dice, la obediencia es muy importante porque María contestó, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Piensa en esto. Cuando el ángel le presenta toda la historia de la anunciación, María puede haber dicho, no, Nel, carnal, no le entro. No le entro. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que él esperaba. Una mujer embarazada sin la relación de un varón era una mujer que la mataban a pedradas. Ella sufriría
crítica, la murmuración de todo el pueblo de donde ella vivía. Ella tenía que enfrentar todas esas cosas. Ella lo sabía muy bien. Pero al escuchar que nada hay imposible para Dios, que todo es posible para Él, María acepta el reto. Es como cuando el pecador escucha el evangelio, muy similar. Sí, Dios te ama. Sí, pero ¿sabes qué? Tienes que reconocer que eres pecador. No, yo no soy pecador. Entonces no vas a poder entrar. Tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que creer en el gran amor de Dios y tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Hay cosas que tiene que hacer uno también. María tenía que enfrentar todo esto. O sea que quizás el día de hoy tú estás enfrentando un problema en tu matrimonio. Tu matrimonio está colgado de un hilo y volteas para arriba y el hilo está en fuego. Ya está prendido el hilo también. Cualquier momento, ¡pum!, desaparece esto. ¿Sabes qué? No tires la toalla, porque nada es imposible para el Señor. Él puede apagar ese hilo en cualquier momento y puede hacerlos que ustedes empiecen a caminar. Puede poner en los dos o en uno o en los dos, más que todo para que pueda trabajar en su matrimonio. Quizás tengas un hijo pródigo o una hija pródiga en tu casa. Quizás joven te has quedado sin tus papás porque se han divorciado y la prueba está fuerte en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Tienes que aprender a confiar en el Señor. No tires la toalla, porque nada hay imposible para Dios. Él puede cambiar las cosas. Un momento vamos a hablar de un personaje, un minuto nada más, dos, que yo creo que es el personaje más olvidado de la Navidad. Porque recordamos que en el establo había burros, quizás había caballos, había camellos en aquel tiempo, había gallos por ahí cacaraqueando, gallinas también. Pero alguien que se nos olvide es José. A ese pobre como lo que tenemos ahí a un lado nada más, como para que haga bulto nada más, ¿sí? Casi nadie habla de él. Pero ¿sabía usted que así como Dios escogió a José, también escogió a María? ¿O sí? En otras palabras, sí. Dios el Padre del cielo escogió a José para que fuera padrastro o la figura paternal de Jesús en este mundo. Pregunta, ¿quién era José? ¿Sabe? Dios cubre todos los detalles. Piense en esto solamente. Jesús necesitaría una figura paternal en su casa, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces escoge a este hombre, un hombre trabajador. No escoge a un hombre religioso, alguien que fuera del Sanedrín o ninguno que fuera de la política. Escoge a un hombre que sabe trabajar la madera o la piedra, que corta árboles. En otras palabras, el padrastro de Jesús, la figura paternal, era un hombre trabajador. Y Dios quiere la figura paternal en todos los hogares. Por eso es que el enemigo está tratando de destruir la familia. Mira dónde vamos en estos días. La última firma del presidente de este país es para hacer que todo matrimonio sea legal, todo, sin importar si es gallina con gallo, pollo con polla, sin importar si es mujer con... O sea que lo está haciendo igual el matrimonio. ¿Y cree que eso nos va a traer problemas a todos nosotros? Claro que sí. La familia se está desintegrando. ¿El matrimonio para qué? El matrimonio entre un hombre y otro hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera. Eso no es de Dios. Dios creó en el principio varón y mujer, y dice que los unió en matrimonio, y le dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es como dice la palabra. Tenemos que mantenernos en eso nosotros. O sea que vemos a José siendo un hombre obediente a la voz de Dios. Pues aquí en Mateo 2:13 nos dice que el ángel del Señor vino a José en sueños, en Mateo, y le dijo: levántate, porque María le había contado: oye José, mira, es que me vino a visitar un ángel. ¿De veras? ¿Sí? ¿Y qué te dijo el ángel? Dice: pues me dijo que voy a quedar embarazada. ¿Y cómo se llama el ángel? Gabriel. Vamos a buscar un tal Gabriel por aquí. No le creía a José al principio, tengan en cuenta, no le creía. Pero en sueños vino a José el ángel del Señor y le dijo: no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es engendrado, ¿verdad? Y tendrán un hijo y pondrás por nombre Jesús. Le afirmó nuevamente el nombre a José también. Le pondrás por nombre Jesús. O sea que la toma José y la protege a su esposa. ¿Cuántos maridos no protegemos a nuestras esposas, verdad? Ve que la mujer le andan pegando y usted dice: pues defiéndete, vieja. No, saca a la derecha. Pero no la defiende usted. Ya te enseñé en la casa cómo le hagan. Pero José protegió a su mujer.
Además, José fue obediente cuando Dios le hablaba: muévete de aquí. Viene Herodes a matar al niño. Muévete, vete para Egipto. Y se fue, inmediatamente salió. No dijo: hasta mañana. Que no, de volada se levantó y vámonos. Y cuando le dijo que regresara, regresó inmediatamente a Israel. Y cuando vio que reinaba el hijo de Herodes, Arcaleo, dijo: ¿será tiempo de ir otra vez a mi tierra? Dijo: no, ve a Nazaret. Y cumplió para que se cumpliera lo que Jesús debe ser llamado el Nazareno. O sea que parte por parte vemos nosotros cómo José también fue una figura muy importante en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente, todo lo que el Señor le decía, eso hacía. Ahora es posible que yo me dirija en este momento a alguien aquí. Cosas que tienen que ver en este momento con tu vida. Yo te pregunto en este momento, ¿te está llamando Dios a que hagas algo diferente? Recuerda, especialmente me dijo a los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día como que los miro muy lentos a los jóvenes el día de hoy. Yo quisiera que, vamos, échale, pero bueno, Dios te está llamando a que hagas algo para el Señor. Aviéntate, dale, deja que el Señor haga contigo lo que Él quiere. Solamente asegúrate que lo que hagas esté de acuerdo a las Escrituras. Y dale, échale gas al motor. Mira, a José y María eran jóvenes y cambiaron la historia. Además, el nacimiento de Jesús fue virginal. Si Jesús no hubiera nacido virginalmente, no hubiera podido ser el Cordero de Dios que moría por nosotros. El Cordero tenía que ser perfecto, sin defecto alguno. Tenemos que tener en cuenta eso. O sea que hoy día la teología dice, muchos teólogos liberales: oh no, con que creas que murió en la cruz es suficiente y lo recibas en tu corazón. No, tenemos que creer que el nacimiento virginal es un esencial también de nuestra fe. Debemos de creer en eso también. Si no nació virginalmente, entonces no puede morir por nosotros. Si no hubo un sacrificio por el pecado, entonces no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, entonces no hay ninguna esperanza de ir al cielo. Y si no hay ninguna esperanza de ir al cielo, entonces vamos al infierno. Te voy a dar 3 cosas para que te vayas a tu casa como aplicación. 3 pensamientos. Anótalos si quieres, por favor. La pregunta es, este pensamiento: ¿por qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué nació? ¿Por qué nació de esa manera, en un mesón, puesto en un pesebre? ¿Será para que nosotros podamos irnos de compras después del Black Friday? No. Jesús nació en el mesón, en la aldea de Belén, para darnos una vida, pero una vida en abundancia. San Juan 10:10, Jesús dijo estas palabras: el ladrón vino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante es lo que Cristo nos vino a dar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús vino a este mundo para darnos una vida con propósito, con significado. La ciencia médica desea añadir años a nuestra vida, mas Cristo nos ofrece vida a nuestros años, una vida abundante. Ahora mismo muchas personas están soñando con los presentes que están bajo el árbol, creyendo que eso les traerá la felicidad. Mas déjame decirte, el único que puede traer la felicidad es aquel que murió sobre un árbol, sobre una cruz. Él es el único que puede darte la felicidad y la dicha. No son los presentes los que deben hacerte felices, sino la presencia de Dios en tu vida. Segundo, Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús vino como un siervo. No vino para que la gente le sirva, vino para servir. Y su vida la podemos leer siempre sirviendo. Nunca hizo algo para él mismo, siempre hacía para los demás. A mi mente viene San Juan 13, cuando se reunió con sus discípulos por la última vez con ellos. El trabajo de los discípulos era preparar el lugar donde se iban a reunir, traer un esclavo que lavara los pies, porque era algo mandatorio en esos días. La gente caminaba, usaba sandalias. Entonces las tierras eran polvorientas. Claro que llevaban un lugar con los pies sucios. Imagínese usted estar comiendo y eran recostados, no había mesas, se recostaban uno, y los pies de Pedro te quedaban aquí en tu boca. Esas patas apestodas estabas goliendo y comiendo, pues como que no. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se levantó de su mesa, se quitó su manto de rabino y se ciñó una toalla. Agarró un lebrillo con agua en una jarra y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso era la vida de Jesús, el servir.
Y al último nos dijo, hey, ¿viste lo que hice? ¿Vieron lo que? Sí, Señor, sí. Hagan lo mismo ustedes unos con otros. Así que, hermano, lávele los pies por favor esta noche a su esposa y a su esposo. ¿Okay? Jesús vino para servir. Ahora, tercer punto. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido también. En Lucas 19:10, Jesús dijo claramente en la casa de Zaqueo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no solamente predicaba a multitudes, hermanos, Él también recibía a las personas que venían a Él, o Él iba en busca de ellas. Un ejemplo de ellos era la mujer de Samaria. Cuando Jesús dice en San Juan capítulo 4, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Él tenía una cita con una mujer a las 12 del día, cuando estaba más caliente. Jesús llega al pozo de Sicar, ahí se sienta a descansar, sus discípulos van a traer agua y en eso viene esta mujer. Cuando viene esa mujer a esa hora, esta mujer venía con ganas de pelear y dijo, en cuanto este judío me diga algo, yo le voy a quebrar el cántaro en la cabeza. Y Jesús amablemente le dice, dame de beber. Y comienza una conversación con ella, hasta que llegue el punto donde la mujer dice, o Jesús le dice a ella, llama a tu marido y ven acá. Ella le dice, pues no tengo marido. Entonces Jesús le responde, claro, en eso has dicho verdad, porque has tenido 5. Y con el que ahora vives, dice, es tu querido. Le fue honesto el Señor. Cuando no hay un matrimonio, son 2 amantes. Lo creas o no, eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque Dios estableció el matrimonio. Entonces cuando sigue la conversación, la mujer le dice, cuando venga el Cristo, Él nos dirá todo lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús le dice, yo soy el Cristo. Ella deja todo y se lanza por Sicar a decirles a todos, vengan, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el Cristo? La primera mujer que se lanza a predicar la palabra o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos estas historias para que nosotros podamos entender que esta mujer samaritana también recibió a Cristo en su corazón. Y la pregunta que yo te quisiera hacer el día de hoy en ese día, ¿no te gustaría recibirlo si no lo has recibido? Si yo el día de hoy le quiero dar este libro, se lo voy a dar a Aniel. Aniel, ven, te voy a dar este libro. A lo mejor ya lo tiene. Este libro se llama La Santidad de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Aniel para recibir ese libro? Tuvo que levantarse y estirar la mano para recibirlo. Es igualmente el que va a recibir a Cristo, tiene que levantarse y Señor, yo también te quiero recibir en mi corazón. ¿Qué tiene que hacer Daniel para enterarse de lo que dice el libro? Tiene que hojearlo, tiene que enterarse de él. Igualmente el que recibe a Cristo tiene que venir y empezar a estudiar la palabra del Señor y empezar a saber más de Él, a conocerlo. Y es por eso, ¿te gustaría el día de hoy, si no lo has recibido, hacer esa decisión por Él? Escucha, nada es imposible para Dios. Quizás digas, es que yo soy muy pecador, pastor, a mí ya ni me quiere en ninguna parte. Hey, Dios te dice, yo te amo. Y si crees en Él o si crees en mí, te dice el Señor, yo te perdono, yo te doy las promesas para todos igual. Porque Dios es un Dios que no hace excepción de personas. Tanto el más vil pecador como el menos pecador, cuando recibe la salvación, es igualita para todos. Así que yo te invito, haz esta decisión, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar la voz de Dios. Mira, el Señor cuando quiere salvar a una persona usa su Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene 3 funciones. Te las voy a recordar si ya las sabes. Primeramente, el Espíritu Santo está a un lado de nosotros cuando somos incrédulos todavía, dándonos convicción que necesitamos un Salvador. Cuando tú escuchas el Evangelio, el Espíritu de Dios te dice, eres un pecador, necesitas un Salvador. Está al lado. Cuando el pecador hace la profesión de fe, viene y recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene y mora dentro de él, lo sella con su Espíritu Santo. Esa es la segunda función del Espíritu Santo. Y una vez que ya que empieza a crecer y empieza en el ministerio, entonces viene sobre él y lo empodera para que haga la obra de Dios. Así que el día de hoy, si tú no conoces a Cristo, el Espíritu de Dios está diciéndote, hey, aquí tú necesitas un Salvador. Jesús dijo esto en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así está el Espíritu en este momento tocando tu corazón, amigo, amiga. Estés aquí en la iglesia, afuera de la iglesia, o estés en los medios sociales, el Espíritu te toca el corazón. Hey, necesitas un Salvador. Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, el Señor quiere una relación, no quiere una religión. Religión la tiene mucha gente. Salvación solamente aquel que tiene una relación personal con él. Entonces, yo quiero tener una relación contigo, quiero cenar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Entonces, tú es la decisión tuya. En Lucas capítulo 5 es muy claro que los religiosos rechazaban a Jesús.
Y Jesús les dijo estas palabras: yo no vine a llamar a los justos, ustedes se creen muy justos, yo no los vine a llamar a ustedes, yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. Si tú te consideras un pecador y necesitas un Salvador, esta es tu oportunidad. Es el mejor regalo que puedas recibir en esta Navidad. El regalo más grande es recibir la historia más grande de amor, recibir a Cristo en tu corazón. Si lo haces el día de hoy, jamás te arrepentirás de hacerlo. Así que voy a pedir a todos los cristianos que estén orando, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Si hay alguna persona en su corazón que no conoce a Cristo, oren en este momento para que alguien le hable o te use a ti mismo o a ti misma para que le compartas en esta Navidad el Evangelio. Porque recuerda que nada es imposible para el Señor. Si tú estás viendo las redes sociales y dices: yo necesito hacer esa profesión de fe, entonces haz conmigo esta oración. La oración es necesaria, sí. Es necesario orar, pero tienes que orar con fe. Así que yo te voy a pedir que después repite la oración después de mí, pero repítela con fe. Di: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que me perdones, que me limpies de toda mi maldad. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Así que me entrego a ti totalmente, a tu servicio, así como lo hizo María. He aquí el esclavo o la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en las redes sociales, por favor, conéctate con nosotros a través del enlace o llámanos por teléfono de 9:30 a 5 de la tarde. Si no te contestamos, deja el mensaje y para conectarnos contigo, enviarte una Biblia, y de esa manera empieza a crecer las cosas del Señor. Pero si estás aquí en la iglesia e hiciste la oración conmigo, déjanoslo saber. ¿Cómo? Levantando tu mano. Yo te voy a preguntar si hiciste la oración y tú levantas tu mano y nos conectamos de esa manera. En este lado, ¿alguien hizo la oración conmigo a recibir a Cristo? De este lado, mano derecha. ¿Todos son creyentes de este lado? Muy bien. De este lado, ¿alguien hizo la oración de recibir a Cristo el día de hoy como Señor Salvador? Ahí tenemos una mano levantada. Muy bien. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo la oración? Déjenos saber esto, porque es importante para nosotros. Tenemos un grupo de discipulado que le va a ayudar a crecer en su caminar con el Señor. Recuerden que está en Cristo, nueva criatura, necesitamos crecimiento todos. Amén. Así que en este momento vamos a recoger las ofrendas misioneras. Recuerden, es una ofrenda cada mes solamente para la ofrenda misionera, pero quisiera que vieran primero en este video, mientras los diáconos pasan al frente, y después empezamos a recoger la ofrenda misionera y el grupo de alabanza empieza a cantar un canto más.